Dios está renovando nuestro corazón, pero no solo ello, también nuestra mente, ¿sí? Como cantábamos, el Señor transforme nuestra mente para hacerla como de Cristo. Quiero comentar, iniciar con una conversación que hubo en el chat de WhatsApp de una iglesia. No nuestra iglesia, esta es diferente, esto no pasa aquí con nosotros. Eran como las 8 de la noche, con 3 minutos, cuando María manda un mensaje al grupo y dice lo siguiente: hola hermanos, porfa, oren por mí. No tengo leche para mi bebé y no hay nada en casa. 8:04, Juan contesta: amén hermana, Dios proveerá. 8:05, Luisa también manda un mensaje: declarado hermano, Jehová Jireh, Jehová proveerá. 8:06, Pedro dice lo siguiente: me uno a la oración, Dios nunca falla. 8:07, Carmen manda el siguiente mensaje: ponlo en las manos del Señor, hermano, bendiciones. 8:45 de la noche, María vuelve a mandar otro mensaje: gracias por orar, el bebé sigue sin leche. Todos tenían fe en que Dios iba a proveer para que su bebé de María tuviera leche esa noche y fuese alimentada. Pero nadie tenía fe en su cartera, nadie tenía fe en tomar su carro e ir a ver a María. Nadie tuvo fe para llevarle algo. Así comienza Santiago capítulo 2, ¿recuerdan? Estamos en Santiago, estudiando y meditando Santiago, y así inicia la siguiente sección de Santiago capítulo 2, versículos 15 al 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago comienza con esta ilustración. Como les decía, esto no pasa aquí con nosotros, este es un chat de otra iglesia, pero igual pasa en los chats de las familias, ¿verdad? Cuando algún primo, algún familiar nuestro ahí manda mensaje y dice: estoy sin trabajo quizás y ya la renta lo tengo cerca, y todos decimos: oramos por ti, y Dios te va a proveer, Dios va a abrir puertas, va a abrir ventanas. Pero la semana nos manda mensaje que fue corrido de su casa. Santiago comienza de esta manera: ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve alegar que tengo fe si no tengo obras? Dice Santiago. ¿De qué sirve hablar de creer en Dios? ¿De qué sirve pensar de esta manera? La fe muerta escribe amén. Pero la fe viva, ¿sabes cómo escribe en el chat? Voy para allá. Hoy en día pareciera que el cielo se mueve con buenos deseos y con emojis, ¿verdad? En los mensajes. Una manita ahí, que vamos a orar, que Dios va a proveer, con un corazoncito. Pareciera que así pensamos hoy en día, en nuestro tiempo.
que Dios se mueve y que el cielo se abre de esa manera. Pero el cielo, hermanos, no se mueve de esa manera. El cielo se mueve cuando tu fe tiene pies, tiene manos y tiene 100 pesos para ir y llevarle al hermano o más para ayudarle. La fe verdadera deja huellas, hermanos. La fe verdadera en este caminar de la vida va dejando huellas. Una fe sin obras no sirve, sino solo para echarla a la basura. Esta es la ley suprema, decía Santiago en el versículo 8 de este capítulo 2. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios, claro, al Señor, y decimos que amamos al Señor. Pero si no amamos al prójimo ayudándole, extendiéndole la mano, socorriéndole, no estamos cumpliendo la totalidad de la ley y de la verdad de las Escrituras. La fe verdadera deja huellas, hermanos. Ese es el tema de hoy. Huellas de la fe. Y como les decía, lo primero que Santiago nos va a decir, que una fe que no está dejando huellas, no sirve para nada. No sirve. ¿Para qué la tienes? Si no está dejando huellas en el camino. Lo segundo que quiero que veamos es una fe de demonios. Así va a decirlo Santiago. Santiago, cuando escribe, va a ser claro, preciso, y va a poner el dedo en la llaga. Primero, en el primer capítulo que vimos, hablamos de la fe, de que si te hace falta fe, lo pidas al Señor. Va a decir que Él quiere que nosotros seamos completos en todos, y para esto vamos a tener que pasar por pruebas, por circunstancias difíciles, incluso por tentaciones, para llegar a la plenitud de la fe. Pero una vez que decimos que tenemos esa fe, Santiago va a abordar acciones precisas en la iglesia. Y la semana pasada, no estuve, la antepasada, cuando veíamos el inicio del capítulo 2, hablábamos de que aquellos que dicen tener fe en Cristo Jesús no discriminan, no hacen diferencia. No le dicen al rico o al que tiene dinero, ven y siéntate, lo traen a la fila de adelante, lo ponen cómodamente, y aquel que entra, que es pobre, lo dejan ahí a un lado. No, una fe verdadera en Cristo Jesús no hace esa diferencia, dice Santiago. Ahora va a ir también de manera práctica a decir, ¿cuál es esa fe verdadera? Bueno, la fe verdadera es aquella que está dejando huellas. Pero también va a advertir lo siguiente. No sé si algunos de ustedes han leído este librito, El progreso del peregrino, ¿sí? Jean Bunyan escribe este libro, ya es de las obras literarias del cristianismo, ¿no? Y yo creo que universal, pero si gustan, búsquenlo, no es muy caro, El progreso del peregrino. Y en el progreso del peregrino es la vida del creyente, ¿no? Es el cristiano, es aquel que ha creído en Cristo Jesús y está iniciando su camino al cielo. ¿Cómo llegar al cielo? El peregrino, el cristiano, que es el peregrino, llevaba primeramente una carga en sus hombros y él espera tirar esa carga. Después de que tira esa carga, que conoce a Cristo Jesús, inicia otro proceso de seguir caminando a la ciudad celestial. En el trayecto del camino a la ciudad celestial va a encontrar a muchos personajes. Uno de ellos que va a encontrar en el camino va a ser
a un personaje llamado Locuaz. Fiel miró hacia el costado y vio a un hombre llamado Locuaz, que caminaba cerca. Fiel se le acercó y le dijo: amigo, ¿tú también vas al país celestial? Sí, dijo Locuaz, yo también voy al mismo lugar. Vamos juntos, dijo Fiel, y pasemos el tiempo hablando de asuntos edificantes. Después de haber conversado un rato con Locuaz, Fiel se volvió a Cristiano. Cristiano iba con su compañero Fiel y en el transcurso encontraron a este otro personaje llamado Locuaz. Compañero, ¿sabes qué? Tenemos a un compañero valiente entre nosotros. Pero Cristiano le contestó: déjame que te cuente acerca de este individuo. Yo lo conozco bien porque también vivía en la ciudad donde yo vivía. Su nombre es Locuaz. Él es hijo del habla bien y vive en el paseo de los charlatanes. Tiene una lengua muy hábil y está lleno de palabras delicadas. Pero la religión no tiene lugar en su corazón. Bueno, y abro un paréntesis. Aquí el término de religión, les decía también cuando estudiábamos Santiago, que no lo veamos en el sentido peyorativo o malo, ¿no? De decir, bueno, es que los religiosos, ¿no? No, los religiosos en el sentido bíblico, lo decíamos la otra vez, es aquel que tiene una relación con Dios, que tiene una comunión con Dios y busca agradarle. Dice Cristiano a Fiel que este hombre, este Locuaz, no quiere tener ninguna relación con la religión en su corazón. Fiel entonces respondió: ¿entonces estoy engañado? ¿Cómo nos libraremos de él? Cristiano le dijo: te daré una idea. Comienza una conversación sobre un asunto serio y entonces pregúntale si su fe es real o simplemente de palabras. Encontrarás que estará tan hastiado de ti como tú lo estás de él. Fiel entonces se apartó y comenzó a hablar con Locuaz, diciendo: ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Locuaz contestó de la siguiente manera: bien, gracias. Yo pensaba que para este tiempo nosotros habíamos tenido una larga conversación. Fiel le respondió: si tú deseas, hablemos de lo siguiente. ¿Cómo se muestra la gracia de Dios en el corazón humano? Esa es una buena pregunta, dijo Locuaz. En primer lugar, la gracia produce un gran clamor contra el pecado. Fiel contestó: creo que más bien deberías decir que hace que el alma odie al pecado. Locuaz respondió de la siguiente manera: ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y odiarlo? Mucha, dijo Fiel. He oído a muchos clamar contra el pecado desde el púlpito, pero lo abrigan en el corazón y en su hogar. ¿Es tu religión realmente de palabras o es de hecho o en verdad? Locuaz, enrojecido visiblemente, le preguntó o le respondió: ¿por qué me haces tal pregunta? Porque tú, dice Fiel, porque tú estás tan dispuesto a hablar. Sin embargo, para ti, tanto beber como la avaricia, como el jurar, como la mentira y la religión, todos van juntos en un mismo paquete. Locuaz respondió: desde el momento
en que estás tan listo para juzgarme, me doy cuenta de que eres un pesimista, malhumorado, y que no puedes hablar conmigo. Así que me despido y adiós. Para lo cual, hablar del pecado, o de la gracia de Dios, perdón, era solamente decir, Señor, perdona mis pecados, sabes que soy pecador. Pero Fiel le decía, pero no odias el pecado, porque el que odia el pecado se aparta de él, ya no practica tales cosas. El apóstol Pablo lo va a decir de esta manera: el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Porque no solamente la fe es hablar de las cosas bonitas de Dios o del cristianismo, sino vivirlas, odiarlas de tal manera que la tengamos que dejar. Por eso Santiago va a decir en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago nos presenta como el diálogo de dos personas, ¿sí? De dos creyentes. Uno que dice que tiene fe, aunque no practica hacer obras. Y otro que dice, yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Así que Santiago nos va a presentar a personas de fe sin obras, de aquellas que dicen, Dios te bendiga, amén, Dios proveerá, Dios te va a ayudar y te va a proveer todo lo necesario. Pero con sus manos o con sus pies o sin su cartera no hacen nada por el hermano. Aquí abro un paréntesis porque hay algunos que confunden lo que el apóstol Pablo va a decir allá en Romanos 8, 28, cuando va a decir, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y algunos dicen, bueno, pero Pablo va a decir que solo tenemos que creer y no hacer obras de la ley. Con eso somos justificados. Sí, Pablo ataca en su carta a los romanos el legalismo. Aquellos que confunden, ¿sí?, el medio con el fin. Las leyes, las normas, las tradiciones muchas veces se volvían el objetivo. Es que si yo cumplo, si yo hago de esa manera, soy salvo. Eso es lo que está atacando el apóstol Pablo en Romanos 8, 28. Pero no era ese el propósito de Santiago. Santiago nos está diciendo que los que piensan de esta manera legalista, con solo congregarse, con solo orar, con solo leer su Biblia y no actuar, ¿sí?, son los que solamente tienen las leyes de la ley de Dios o los mandamientos de la ley de Dios como el fin y no lo ven como un medio. Él dice, ya cumplí, ya fui al culto, ya oré, ya ayuné incluso. Pero no quieren levantar ni un pie, ni una mano por ir al rescate del necesitado. Esa fe, dice Santiago, es muerta. Pero alguno dirá,
Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago compara este tipo de fe que solamente ve que el obedecer los mandamientos de Dios sin ayudar al prójimo y con cumplir con la ley, como orar, como meditar, como ir al templo, con eso es suficiente. Total, ya deposité mi fe en Jesús y soy justificado, soy salvo. Santiago compara esto con esta forma de pensar con una fe como la de demonios, que ellos también creen que hay un Dios todopoderoso. En los evangelios, cuando ustedes leen los evangelios, encontrarán que Jesús, cuando se encuentra con hombres endemoniados, algunos demonios le hablan y le dice: ¿por qué nos atormentas, Hijo del Altísimo? Ellos sabían quién era Jesús. Sí, muchos demonios así hablan, así saben y tienen conocimiento de que Dios es todopoderoso, de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, los demonios no van a hacer contigo ningún bien, no van a hacer contigo algo para ayudarte a buscar al Señor, sino al contrario, para apartarte de Dios. La fe sin obras es muerta, te aparta del Señor. Así que Santiago plantea que la fe en Cristo Jesús se hace visible, se hace evidente cuando ayudas, cuando socorres, cuando levantas a tu hermano con acciones precisas. Y tercero, evidencias. Quizás tú dirás: pero ¿dónde dice que debo hacer buenas obras o que las buenas obras son evidencias de una fe verdadera? ¿En qué pasaje de la Biblia? Y para esto Santiago va a usar dos pasajes o dos momentos en la historia bíblica. Uno de Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos, de la nación de Israel. Y otra va a ser Rahab, la ramera. Y esto, hermanos, lo encontramos en el versículo 20. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Si tú estás preguntando: mi fe está muerta porque no me muevo, no estoy en acción. ¿Dónde? Quiero saber dónde dice eso. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dicen: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El creer de Abraham, hermanos, se hizo evidente en el momento más crítico de su vida, cuando el Señor le dijo: Abraham, quiero que me des a tu hijo en sacrificio. Y Abraham no solo creyó a Dios, sino que dijo: sí, Señor. Y una mañana se levantó con su hijo,
preparó la leña y emprendieron el camino hacia el monte donde iba a sacrificar a su hijo. Y su hijo en el camino le preguntó, ¿verdad? Padre, ya está aquí la leña, ya está aquí el cuchillo, ¿no? Ya está todo para el sacrificio. ¿Y el cordero? Y Abraham respondió, Dios va a proveer. Abraham iba dispuesto a entregar su vida, la vida de su hijo, ¿sí?, en sacrificio, como señal de su fe, como que en verdad había creído en el Señor. Claro, sabemos en la historia bíblica que antes que Abraham hiciera daño al pequeño, a su hijo, el Señor le dijo, detente, verdaderamente sé que has creído en mí. Y le dijo, he ahí el cordero para el sacrificio, y ahí estaba un cordero para ser sacrificado. Hermanos, sin duda que este momento que Santiago toma del Antiguo Testamento nos estaba apuntando al gran amor de Dios, pero también al sacrificio de Cristo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no se quedó en yo los amo, yo los quiero, son mis hijos. No, sino que el texto dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo al mundo para dar su vida en rescate de nosotros. A diferencia de Abraham, Dios sí envió a su Hijo y lo dio en sacrificio por todos nosotros. La mayor muestra de amor y de obra está en Dios. Dios obró dando a su Hijo. Se sacrificó. Y Cristo Jesús, para dar su vida en rescate de nosotros, ¿qué dijo? Como lo describe Isaías, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Y Cristo Jesús vino y dio su vida en rescate de todos los pecadores. En todos aquellos que ponen su fe en Él y que ahora dan evidencia de esa fe a través de sus obras, a través de sus acciones. Hermanos, no solo es ayudar al prójimo, es también cuando el Señor te llama a hacer un ministerio, a hacer alguna otra actividad en la iglesia, a desempeñar tu don. Abraham había creído en Dios y ahora había que poner en acción ese creer en Dios cuando Él le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Y lo mismo pasó con Rahab. El pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida. Y empezó con la tierra de Jericó. Y para esto envió espías, ¿verdad? Y Rahab, que era de Jericó, pues en vez de delatarlos, les ayudó. Ayudó a la causa de Dios. Ayudó a la obra de Dios. Ayudó que el pueblo de Dios avanzara en su llegada a la tierra prometida. ¿Cómo lo hizo? Escondiendo a los espías. Después ayudándolos a bajar por una canasta, por la barda, y diciéndole vayan por este lugar. Y cuando los soldados de Jericó vinieron, o la gente de Jericó vino, ella los envió por otro lugar. Hermanos, decimos creer en Dios. Decimos amar a Dios. Pero ¿qué estás haciendo por el avance de la obra de Dios? ¿Estás ayudando en el avance de la obra de Dios? Como lo hizo Rahab, sí, esta prostituta. Porque hacer la obra de Dios, hermanos, no es de estatus. Es que la obra de Dios lo tiene que hacer el pastor, los líderes.
Yo apenas soy un recién convertido, apenas que estoy llegando ahí a la iglesia o que estoy escuchando. No, el Señor llama para que hagamos su obra todos, hombres y mujeres, sin un estatus eclesiástico. Tanto llamó a Abraham, el hombre de la fe, como llamó a esta prostituta y respondieron a la labor, a la obra del reino de Dios. Santiago por eso va a decir, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, estos dos ejemplos de Abraham y de Rahab son fe genuina que produce obras o dejan huellas en su caminar en este mundo. Esto nos confronta, ¿verdad? Es como hacernos una radiografía, ¿sí? Para saber si estamos vivos o muertos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si nuestra fe está en acción, si nuestra fe está en movimiento, o si nuestra fe solamente es de sentarse y de esperar y de recibir también, solo recibir y no dar. ¿Qué aplicación tenemos para esto, hermano? Bueno, yo voy a mencionar por lo menos 4 y con eso vamos a terminar. Revisa tu decir y tu hacer. Revisa tu decir que temes a Dios, que amas a Dios, que crees en Dios, porque muchas veces donde dices que creo en Dios, pero a veces vives como si no existiera, como si no estuviera en tu vida, con las decisiones que tú tomas. Segundo, identifica a tu hermano desnudo, identifica a tu hermano necesitado. ¿A quién tienes a tu alrededor que tiene necesidad? Si ya lo identificaste, hermano, en esta semana, levántate y lleva a cabo una acción concreta con él. Levántate, visítale, ayúdale. Tercero, cuidado con la fe de demonios. Tener conocimiento de la Biblia, saber de doctrina o de teología sin misericordia es una fe muerta. Una fe sin acción es una fe muerta, aunque digamos que conocemos la Escritura, conocemos de doctrina, estamos orgullosos de nuestra fe reformada y de nuestra teología. Pero si no estamos actuando, si seguimos pasivos, si seguimos ahí estáticos, podemos tener esta fe de demonios que está muerta. Y cuarto, lo siguiente para esta semana, hermanos, será tomarle el pulso a tu vida o tomarle el pulso a la iglesia y saber si tú estás vivo y saber si la iglesia Jesús de Nazaret está viva, está muerta o ya está en coma o en terapia intensiva. Ustedes van a decidirlo en esta semana. ¿Cómo? El próximo sábado, ¿sí? El próximo sábado está anunciado que tenemos una brigada de ayuda a los necesitados. Brigada médica, brigada de atención social en cuanto a ayudar a las personas que tengan problemas legales, orientarlos, a mujeres que están sufriendo violencias, ¿sí? El doctor Pedro va a ser uno de ellos, que estuvo en la primera jornada. Su intención de él es
porque su especialidad que él tiene es ayudar en curaciones de heridas crónicas, sobre todo en diabéticos, pero él decía en cualquier herida. Y yo por lo menos calculo poder, no sé, entre 8 o 10 personas, poder tener entre las 9 de la mañana, que va a ser la actividad, a 1 de la tarde, curar a 8 personas. Así que tenemos por lo menos mínimo de 8 personas que él, o el máximo para él, para poder ayudar, porque a veces algunas curaciones se llevan más tiempo. Traer a 8 personas que necesitan curación de una herida que tengan. Necesitamos. Y él decía, si hay otro médico que pueda ir, pues dé otra atención de otro tipo. Y yo me encargaría de solamente de curación. Y mi hermana Kenia, que va a estar en el área odontológica y ayudando ahí a Areli, ella decía igual, no sé, 8 quizás hermanos, ¿no? Para darle una atención bien a los hermanos. Entonces hablamos de 16 o máximo 20 personas que necesitamos atender, ¿no? Y que necesitamos traer. Que tú vayas por ella y lo traigas. Esa es una evidencia de una fe viva. De que estamos dispuestos no solo a decirle, yo oro por ti, hermano, Dios te bendiga, Dios va a proveer, Dios te sane, declaro sanidad para ti. No sirve eso, hermano, dice Santiago. Eso es una fe muerta. Es ir por él, traerlo y atender. Pero también si tienes en estas áreas que vamos a atender, tienes una profesión, tienes un ministerio y quieres servir, hay espacio, hermano. Ven y sirve. Ven y actúa. No te quedes allá solamente viendo, sino ponte en acción. O lleva a cabo alguna otra actividad en esta semana muy significativa para ayudar al necesitado. Vamos a orar, que Dios les bendiga. Padre eterno, Señor nuestro, perdónanos, Señor, si